Adelante, comisionada. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra 17ª sesión ordinaria de 2020 del Consejo General de este órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 30 de junio del año en curso y el comunicado relativo al cumplimiento de actividades concernientes al Instituto como órgano garante y como sujeto obligado. Les pedimos una disculpa ya que por fallas técnicas no pudimos empezar en tiempo nuestra sesión, pero ya estamos en vivo. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente, por favor. Muchas gracias, comisionada, y muy buenas tardes, comisionado. Y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Con su venia, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias, comisionados. Con su autorización, después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 25 del reglamento interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que siendo las 14 horas con 40 minutos del día 30 de septiembre del año 2020, se declara formalmente instalada la 17ª sesión ordinaria 2020 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, por lo que solicito al secretario general de acuerdos dé cuenta de las aclaraciones correspondientes. Muchas gracias, comisionada presidenta. Con la venia del Consejo, pongo a consideración la modificación al orden del día consistente en 3 puntos, los cuales me permito comentar a continuación. Modificación al numeral 8 que se encuentra integrado en el orden del día, el cual su redacción es incorrecta. Dicha modificación se propone para quedar de la siguiente manera. Acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 021, diagonal 2020, por el cual el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales declara terminada la suspensión de plazos para la publicación y o actualización de la información, los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales y recursos de revisión que no estén relacionados con información de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el sismo registrado el 23 de junio del 2020, los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria y la información relacionada con los procesos de licitación hasta el 19 de octubre del año 2020. De esta manera quedaría integrado el punto numeral 8. Continuando con las aclaraciones al orden del día, se propone modificar el punto número 10 en el sentido de solo mencionar el numeral correspondiente al acuerdo para quedar de la siguiente manera. Punto número 10, aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 022, diagonal 2020, por el que este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aprueba el calendario oficial de labores para el año 2021. Finalmente, se pone a consideración también de este Consejo bajar el recurso de revisión identificado con el número RRAI 258, diagonal 2020, diagonal SICOM, de este orden del día para seguir gestionando y generando mayor estudio de fondo y así generar la resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Una vez que el secretario general de acuerdos ha hecho las aclaraciones correspondientes, comisionado, le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberlo recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes, por lo que procederá a acabar el sentido de nuestro voto respecto de la aprobación del contenido del mismo. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas.
Estoy a favor. Gracias. Mi voto es a favor y en ese sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la 16ª sesión ordinaria 2020, 19ª sesión extraordinaria 2020 y 20ª sesión extraordinaria 2020, así como sus versiones estenográficas, recordándole, comisionado, que hemos tenido la oportunidad de revisarla previamente, el contenido de las mismas al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de la lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido de las actas y su versión escenográfica. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor de la dispensa de la lectura y del contenido de las actas. Gracias. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas, y se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la 16ª sesión ordinaria, de 19ª sesión extraordinaria, 20ª sesión extraordinaria y sus correspondientes versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos si sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de la resolución. Muchas gracias, comisionada presidenta. Con su autorización, doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recurso de revisión identificado con el número RRAI 243, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Recurso de revisión RRAI 267, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. En ambos recursos se modifica la respuesta del sujeto obligado, esto para que el recurso 243 se emita la correspondiente declaratoria de incompetencia confirmada por su comité de transparencia y así brindar certeza jurídica al recurrente. Para el caso del recurso 267, se emita una nueva resolución proporcionando la información inicialmente solicitada, únicamente por lo que corresponde a la proyección económica del sujeto obligado para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Todo lo anterior con fundamento en los artículos 143, fracción tercera, 128, fracción cuarta y 146, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Continuando con los recursos de revisión, me permito dar cuenta de RRAI 257, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y recurso de revisión RRAI 271, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Gobernatura del Estado de Oaxaca. En dichos recursos se confirma la respuesta del sujeto obligado, lo anterior con fundamento en el artículo 143, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Finalmente, doy cuenta de los recursos interpuestos RRAI 261, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y RRAI 255, diagonal 2020, diagonal SICOM, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En estos recursos se determinó esto con fundamento en el artículo 143, fracción segunda y 146, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, el sobreseer ambos recursos. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de su voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esa ponencia. A continuación procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día,
relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradezco a nuestro secretario general de acuerdos, se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada presidenta, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, en los siguientes términos. Recurso de revisión RRAI 051, diagonal 2020, diagonal SICOM, y RRAI 0262, diagonal 2020, diagonal SICOM. Dichos recursos fueron interpuestos al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas. En todos se ordena al sujeto obligado para que turne la solicitud de información de cada recurso interpuesto a todas las áreas que pudieran tener la competencia para generar o poseer la información requerida en la solicitud de información. Esto a fin de que dichas áreas hagan entrega de la información o bien, en caso de manifestar incompetencia para generarla, obtenerla o proporcionarla, para que turne la solicitud a su comité de transparencia a fin de que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales, en el caso concreto, no pueda ejercer dichas facultades, competencias o funciones, y dicha declaratoria lo sea notificada a la hora recurrentes a través de su unidad de transparencia. Continuando con el recurso de revisión RRAI 252, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Servicios de Salud de Oaxaca. En el presente recurso se ordena al mismo para que turne la solicitud de información a todas las áreas que tengan competencia para poseer o generar un informe sobre los recursos, tanto económicos como materiales, que estén siendo dirigidos a la atención de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que esta causa en los hospitales y centros de atención públicos, así como un informe en el que argumente por qué y cómo se destinan dichos recursos. Continuando con el recurso de revisión RRAI 0274, diagonal 2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Administración, se ordena al mismo a que se pronuncie sobre la información requerida en la solicitud número 00765820, de fecha 28 de julio del 2019, consistente en lo siguiente: por medio de la presente solicitud, un informe del presupuesto que se tenía para la festividad de junio y hacia dónde están siendo dirigidos debido a la cancelación de estos eventos. Los anteriores recursos se resolvieron bajo el fundamento del artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Finalmente, doy cuenta del recurso de revisión RRAI 0256, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Seguridad Pública, y con fundamento en lo previsto en el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal IAIP, diagonal 020, diagonal 2020, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionados. Con su venia doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 020, diagonal 2020, mediante el cual se aprueban dos acuerdos de cumplimiento en los siguientes sujetos obligados: Centro de las Artes de San Agustín y Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Asimismo, también se aprueba en dicho acuerdo 4 dictámenes con los resultados de la segunda verificación virtual 2019
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los siguientes sujetos obligados: Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y Secretaría de Turismo. Dichos acuerdos y dictámenes los emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes a los sujetos antes mencionados y se fundamentan en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como lo estipulado en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31, así como en el artículo 63, artículos 70 al 83, artículos 85 al 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 8 del orden del día. Perdón, comisionado, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Muchas gracias, comisionados. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación procederemos al desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/IAIP/021/2020 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que le solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Perdón, secretario, tienes apagado tu micrófono. Una disculpa, comisionada, y muchas gracias. Comisionados, con su venia, doy cuenta del siguiente punto relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/YAIP/021/2020. En dicho acuerdo, en su resolutivo primero, el presente acuerdo se declara terminada la suspensión de los plazos legales solo para el proceso para la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados de la entidad. Sobre los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales y recursos de revisión que no estén relacionados con información de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el sismo registrado el 23 de junio del 2020, los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria y la información relacionada con los procesos de licitación se mantendrán suspendidos hasta el 19 de octubre del año 2020. Sin embargo, a los sujetos obligados podrán optar por atender de manera proactiva las solicitudes en temas diversos a los señalados en el presente acuerdo, o bien reservar las solicitudes hasta que se levante la suspensión de la totalidad de los plazos. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 9 del orden del día, relativo al dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con su venia, comisionado, doy cuenta del siguiente dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos para poner a su consideración y así validar las modificaciones a la tabla de aplicabilidad integral relativa a las obligaciones de transparencia comunes, específicas, adicionales y locales del sujeto obligado, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 70 al 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos del 19 al 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y artículo 13, fracción primera, inciso D, del reglamento interno de este instituto garante. Es cuanto, comisionada, comisionados.
Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederá a recabar el sentido de nuestro voto respecto del dictamen que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, Presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el dictamen por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. A continuación procederemos al desahogo del punto número 10 del orden del día, relativo a la aprobación por parte del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del calendario laboral 2021 que emite la Dirección de Tecnologías de Transparencia, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Perdón, secretario, nuevamente el micrófono. Nuevamente, una disculpa, comisionada. Muchas gracias y con su venia doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 022, diagonal 2020, por el que el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aprueba el calendario laboral para el año 2021, esto de conformidad con lo mandatado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 y 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos 8, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 69, 81, 82 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y el artículo 5, fracción 33 del reglamento interno de este órgano garante. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar sentido de nuestro voto respecto al calendario que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Muchas gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el calendario por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Procederemos al desahogo del punto número 11 del orden del día, relativo a la aprobación por parte del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la recomendación 006, diagonal 2020, que emite el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Y con su venia, comisionados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 10, fracciones segunda y séptima, artículo 15, 87, fracción cuarta, incisos A y G, y artículo 88, fracciones primera y octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y artículo 5, fracción 14 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se pone a consideración de este Consejo General para su aprobación la recomendación 006, diagonal 2020, dirigida al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez. Dicha recomendación es para que publique de manera proactiva en todos los medios electrónicos de los que disponga el programa de bacheo 2020. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Antes de continuar con la votación de la recomendación, cedemos el uso de la voz al comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas para que amplíe la recomendación que se acaba de dar cuenta por parte del secretario general de acuerdos. Presidenta, con su permiso, personas que nos siguen en la transmisión en vivo de la sesión ordinaria del Instituto, muy buenas tardes. En esta sesión ordinaria someto a la consideración de mi compañera comisionada la recomendación de un servidor que en caso de aprobarse sería la número 006, diagonal 2020, dirigida al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catalogado con la calidad de sujeto obligado. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se constituye como sujeto obligado y toda vez que los plazos para conocer de la gran parte de temas de los que la ciudadanía reclama información se han visto suspendidos. Sin embargo, ante asuntos de interés público como es el estado en el que se encuentra la gran mayoría de las vialidades bajo la circunscripción territorial del municipio de Oaxaca de Juárez y de las diversas declaraciones y un comunicado emitido por la autoridad municipal en donde se anuncia el mantenimiento a las vialidades de la capital afectadas por
permanentemente tránsito vehicular y las constantes lluvias, y donde la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente informa a la ciudadanía que se ha reparado 4.896 metros cuadrados de superficie mediante el programa de bacheo 2020 en el periodo agosto-septiembre, y en vista del estado actual de las vialidades de las redes sociales, en donde se establece un listado de las vialidades a reparar en los meses de septiembre a octubre, se propone ante este Consejo General de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para su aprobación una recomendación dirigida al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a que publique de manera proactiva en todos los medios electrónicos de los que disponga el programa de bacheo 2020, señalando de manera enunciativa, mas no limitativa, las etapas del programa, las vialidades a reparar, el total de metros cuadrados y la calendarización para llevar a cabo tales acciones. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, comisionado. Ahora bien, procede a recabar el sentido de nuestro voto sobre la recomendación que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Mi voto es a favor, comisionado, y en consecuencia se aprueba la recomendación por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 12, relativo a asuntos generales, y en esta parte le pregunto, comisionado, si tiene algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a su consideración y aprobación, en su caso, por parte de este Consejo General. Ningún asunto que tratar, comisionada presidenta. Gracias, comisionado. Por mi parte, yo nada más quisiera aprovechar ese espacio para dejar en claro que nosotros hemos sacado el levantamiento de la suspensión de plazos por lo que respecta a las obligaciones de transparencia a partir de la sesión de hoy, pero también hemos levantado los plazos en lo que se llama solicitudes de acceso a la información con los temas relativos al COVID-19, al tema del sismo registrado este año, lo que son apoyos gubernamentales relativos a estos dos temas y también todo lo que tenga que ver con lo que son licitaciones, adjudicaciones y compras en general. Por lo que invitamos a toda la sociedad a seguir preguntando, a ejercer su derecho de acceso a la información, y si no les contestan, ejercer su derecho de el recurso de revisión a través de nosotros. El Instituto de Acceso a la Información Pública es el encargado de garantizar tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales. Y vamos a estar al pendiente de estos dos derechos en esta pandemia. Por lo que el levantamiento de plazos relativo al cumplimiento de las obligaciones les obliga a todos los sujetos obligados de la entidad a dar publicidad sobre los actos que están haciendo básicos de acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Por lo que, de la misma manera, invitaría a toda la población del estado de Oaxaca que si no encuentran información de las obligaciones de la Ley General de Transparencia dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia o los medios alternativos de publicación de obligaciones de transparencia, realicen su denuncia correspondiente y el instituto hará lo procedente para sancionar a quienes no entreguen esa información. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación del Consejo General y para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de esta sesión, y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 15:08 del día 30 de septiembre del año 2020, declaro clausurada la 17ª sesión ordinaria del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.